4 de julio de 1997. Hospital Santa Mónica en la Colonia del Valle, Ciudad de México. Piso completo reservado bajo nombre falso. Quirófano preparado con equipo de última generación. 3 cirujanos plásticos, 2 anestesiólogos, 6 enfermeras. Operación que supuestamente llevaría 8 horas. El paciente, un hombre de 42 años que pesa 120 kilos, mide 1,87 metros y es el narcotraficante más poderoso de México en ese momento. Su nombre real, Amado Carrillo Fuentes. Su apodo, el Señor de los Cielos. El plan era sencillo en teoría, pero extremadamente riesgoso en práctica. Cirugía plástica facial completa para cambiar su apariencia. Liposucción masiva para reducir peso. Injertos, remodelación. Todo pagado en efectivo. Todo bajo absoluto secreto. Todo diseñado para que Amado Carrillo pudiera desaparecer, retirarse con sus miles de millones de dólares acumulados durante décadas de narcotráfico y vivir tranquilo el resto de su vida sin que nadie lo reconociera. Esa era la versión oficial de lo que se planeaba esa noche en ese quirófano. Pero algo salió mal, o al menos eso es lo que nos dijeron. Aproximadamente a las 10 de la noche del 4 de julio, después de casi 8 horas de cirugía, el paciente entró en paro cardiorrespiratorio. Los médicos intentaron reanimación. No funcionó. A las 10:45 de la noche, declararon muerto al hombre en la mesa de operaciones. Causa oficial: reacción adversa a medicamentos aplicados durante el procedimiento. Insuficiencia respiratoria derivada de medicación para dormir administrada junto con otros fármacos. El cuerpo fue trasladado inmediatamente al servicio médico forense. La noticia explotó en todos los medios mexicanos a la mañana siguiente. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el hombre que movía toneladas de cocaína colombiana hacia el país del norte, usando flotas enteras de aviones. Boeing 727, el narcotraficante más poderoso y escurridizo de México, había muerto en una mesa de operaciones intentando cambiar su cara. El gobierno mexicano organizó conferencia de prensa. Mostraron fotos del cadáver. El Procurador General de la República en ese momento, Jorge Madrazo Cuellar, confirmó oficialmente: el hombre muerto en esa mesa de operaciones era Amado Carrillo Fuentes, caso cerrado. El capo más buscado de México había muerto no en tiroteo con autoridades, no ejecutado por rivales, sino en un procedimiento estético mal realizado. Final casi cómico para un criminal de ese calibre. Pero había varios problemas, de hecho. Problemas que empezaron a surgir inmediatamente después de que el gobierno hiciera esa declaración oficial. Primero, la familia Carrillo Fuentes nunca identificó formalmente el cuerpo. El ataúd fue sellado antes del funeral. Ni Vicente Carrillo Fuentes, el hermano menor de Amado y su segundo al mando, ni su madre, ni sus hermanas, ni nadie de su círculo cercano vio el cadáver directamente. El funeral se realizó en Guamuchilito, Sinaloa, pueblo natal de los Carrillo Fuentes, con ataúd completamente cerrado. Segundo, el cuerpo que las autoridades mostraron en fotos oficiales tenía características físicas que no coincidían con las características conocidas de Amado Carrillo. El peso era diferente. La estatura parecía diferente. Y aquí viene lo más cabrón. Las huellas dactilares del cadáver no coincidían con las huellas dactilares que el gobierno mexicano tenía archivadas de Amado Carrillo de detenciones anteriores. Tercero, los 3 cirujanos que supuestamente realizaron la operación aparecieron muertos semanas después. No 1, no 2, los 3, ejecutados, metidos en tambos de concreto.
y tirados en diferentes puntos de la carretera México-Acapulco. Mensaje claro, silencio permanente. Y cuarto, tal vez lo más inquietante. Durante los meses y años siguientes al supuesto funeral de Amado Carrillo, empezaron a surgir reportes, testimonios, avistamientos de personas que juraban haber visto a Amado vivo. No eran uno o dos testigos locos, eran docenas de reportes, algunos de fuentes creíbles, algunos de personas dentro del mismo cartel, algunos incluso de autoridades que luego se retractaron misteriosamente. Entonces surge la pregunta que ha obsesionado a México durante casi 30 años. ¿Amado Carrillo Fuentes realmente murió el 4 de julio de 1997? ¿O fue todo un montaje elaborado? La operación de escape más perfecta en la historia del narcotráfico mexicano. Un plan donde el narco más poderoso del país fingió su propia muerte, pagó millones para que el gobierno validara la farsa. Eliminó a todos los testigos que podrían contradecir la historia oficial y se retiró a vivir tranquilo con su fortuna mientras todos creían que estaba muerto. En las próximas 2 horas vamos a analizar las 7 pruebas principales que sugieren que Amado Carrillo Fuentes no murió ese 4 de julio. Vamos a examinar evidencia forense, testimonios de personas cercanas al caso, documentos oficiales que contradicen la versión del gobierno y teorías que han ido acumulándose durante décadas. Vamos a hablar de dónde podría estar ahora, si realmente sobrevivió. Y vamos a intentar responder la pregunta que ninguna autoridad mexicana ha podido o ha querido responder satisfactoriamente. ¿Por qué hay tantas inconsistencias en un caso que supuestamente estaba tan claramente resuelto? Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Antes de meternos de lleno en las pruebas, necesito darte contexto fundamental sobre quién carajos era Amado Carrillo Fuentes. Porque para entender por qué tanta gente cree que fingió su muerte, primero tienes que entender el nivel de poder, recursos, inteligencia y conexiones que este hombre tenía. No estamos hablando de un narcotraficante común. Estamos hablando del criminal más sofisticado que México había visto hasta ese momento. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1954 en Guamuchilito, Navolato, Sinaloa. Era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Es decir, Amado nació literalmente dentro de la realeza del narcotráfico mexicano. No tuvo que abrirse camino desde abajo, nació con las conexiones. Pero lo que hizo con esas conexiones es lo que lo convirtió en leyenda. Mientras otros narcos de su generación operaban con métodos tradicionales, camionetas en carreteras, túneles, sobornos a policías locales, Amado vio el futuro, y el futuro estaba en el aire. A finales de los 80, cuando el Cartel de Guadalajara se fragmentó y México se dividió en plazas controladas por diferentes organizaciones, Amado tomó control de la plaza de Ciudad Juárez, la frontera más estratégica con el país del norte. Y ahí es donde implementó su innovación genial. Compró aviones, no avionetas pequeñas, aviones comerciales completos. Boeing 727 que podían cargar hasta 10 toneladas de cocaína colombiana en un solo vuelo. Mientras otros cárteles movían media tonelada en camionetas que podían ser detenidas en retenes. Amado movía 10 toneladas volando directamente desde Colombia, aterrizando en pistas clandestinas en Chihuahua o Sonora, descargando la mercancía y cruzándola a Ciudad Juárez en cuestión de horas. Las autoridades del país del norte estimaban que a mediados de los 90, Amado Carrillo estaba moviendo aproximadamente 200 toneladas de cocaína al año. 200 toneladas. Eso generaba ganancias de entre 20 y 25 mil millones de dólares anuales para toda su organización.
Su parte personal de esas ganancias, según estimaciones conservadoras, era de unos $2.000 millones al año. Para que entiendas la magnitud, en 1997, cuando supuestamente murió, Amado Carrillo Fuentes era más rico que cualquier empresario legítimo en México, más rico que Carlos Slim en ese momento. Tenía propiedades en todos los estados de México, tenía ranchos de miles de hectáreas en Sinaloa y Chihuahua, tenía casas de seguridad en cada ciudad importante, tenía cuentas bancarias en Suiza, Islas Caimán, Panamá. Tenía inversiones en negocios legítimos que iban desde restaurantes hasta constructoras. Y aquí está lo crítico. Amado no era narco ostentoso. No andaba en carros de lujo con placas de oro. No hacía fiestas llamativas. No se dejaba fotografiar. No buscaba fama. Todo lo contrario. Amado operaba desde las sombras. Existen exactamente 2 fotografías conocidas de Amado Carrillo Fuentes antes de su supuesta muerte. 2 fotos en toda su carrera criminal. Una de cuando fue detenido brevemente en los 80 y otra borrosa de algún evento familiar. Este nivel de discreción no era accidente. Era estrategia deliberada. Amado había visto lo que le pasó a su tío Don Neto. Vio lo que le pasó a Miguel Ángel Félix Gallardo. Vio cómo la fama y la ostentación llevaban a las capturas. Entonces decidió ser invisible. Y fue tan exitoso siendo invisible que durante años las autoridades mexicanas ni siquiera tenían descripción física precisa de él. Pero para 1996-97 la situación estaba cambiando. La presión sobre el cartel de Juárez estaba incrementándose masivamente. Las autoridades del país del norte habían identificado a Amado como objetivo prioritario. El gobierno mexicano, bajo presión internacional, estaba siendo forzado a actuar. Y aunque Amado tenía protección en todos los niveles, políticos comprados, militares en nómina, policías federales y estatales trabajando para él sabía que esa protección no era infinita. Entonces Amado empezó a planear su retiro. Y según lo que sabemos ahora, o al menos según lo que se ha documentado, su plan era brillante en su simplicidad. Cambiar completamente su apariencia física a través de cirugía plástica radical, reducir su peso dramáticamente, alterar su cara hasta ser irreconocible, y luego simplemente desaparecer. Con miles de millones de dólares ya movidos a cuentas seguras internacionalmente, con propiedades compradas bajo nombres falsos en múltiples países, con documentos de identidad alternativos ya preparados, Amado podría retirarse y vivir el resto de su vida como millonario anónimo. Pero había un problema con ese plan. Si Amado simplemente desaparecía, las autoridades lo buscarían para siempre. Nunca pararían. La recompensa por su captura seguiría activa. Su rostro seguiría en carteles de Se Busca. Cada movimiento que hiciera llevaría riesgo de ser identificado eventualmente. Y peor aún, sus rivales en el narcotráfico lo buscarían también, porque mientras estuviera vivo, sería amenaza potencial. Entonces, el plan evolucionó. No solo desaparecer, morir oficialmente. Si Amado Carrillo pudiera convencer al mundo, incluyendo a las autoridades mexicanas e internacionales, de que estaba muerto, la búsqueda terminaría, caso cerrado, y podría vivir tranquilo para siempre. Esa es la teoría. Y lo que pasó el 4 de julio de 1997 fue la ejecución de ese plan. Ahora, vamos a las pruebas. 7 piezas de evidencia que sugieren fuertemente que el hombre que murió en esa mesa de operaciones no era Amado Carrillo Fuentes. Prueba número 1. Las características físicas del cadáver no coinciden. Esto es lo más básico, lo más obvio y lo más inquietante. El gobierno mexicano declaró que el cuerpo en esa mesa de operaciones era Amado Carrillo Fuentes. Pero cuando empezaron a surgir detalles,
Las inconsistencias eran imposibles de ignorar. Amado Carrillo Fuentes medía 1,87 m. Esto estaba documentado en archivos oficiales de detenciones anteriores. El cuerpo en la mesa de operaciones, según reportes forenses iniciales que luego fueron parcialmente contradichos, medía aproximadamente 1,82 m, 5 centímetros de diferencia. Ahora, podrías argumentar error de medición, pero 5 centímetros es margen enorme cuando estás identificando a alguien oficialmente. Amado Carrillo pesaba aproximadamente 120 kilos. Era hombre grande, robusto. El cuerpo en la mesa, incluso antes de la liposucción que supuestamente iban a hacer, pesaba significativamente menos según algunos reportes. Y aquí viene el problema. Si la liposucción no se había completado porque murió durante la cirugía, ¿por qué el peso ya era diferente? Pero aquí está lo verdaderamente explosivo: las huellas dactilares. En 1989, Amado Carrillo fue detenido brevemente en Guadalajara. Las autoridades tomaron sus huellas dactilares y las archivaron. Esas huellas estaban en el sistema. Cuando el cuerpo apareció en el Hospital Santa Mónica, la Procuraduría tomó huellas dactilares del cadáver para confirmar identidad. Y según reportes que salieron meses después del evento, publicados por periodistas que tuvieron acceso a fuentes dentro de la Procuraduría, las huellas no coincidían. No era coincidencia parcial o degradada. Era no coincidencia. Las huellas del cadáver no eran las huellas de Amado Carrillo Fuentes archivadas en el sistema. El gobierno nunca reconoció esto públicamente. Cuando periodistas preguntaban sobre las huellas, funcionarios decían que la identificación se había hecho a través de otros medios, que las huellas del cadáver estaban degradadas por los químicos usados en la cirugía, que había problemas técnicos con la comparación, pero nunca mostraron evidencia definitiva de que las huellas coincidieran. Y luego está el rostro. Las fotos que el gobierno mostró del cadáver mostraban cara hinchada, deformada por la cirugía fallida. Pero incluso tomando en cuenta la hinchazón y deformación, expertos en reconocimiento facial que luego analizaron esas fotos dijeron que la estructura ósea no coincidía con las dos fotos conocidas de Amado. La distancia entre los ojos, la forma de la mandíbula, la estructura nasal, todo era diferente. Ahora, el contraargumento oficial era: por eso estaba haciéndose cirugía plástica, para cambiar su apariencia. Pero aquí está el problema con ese argumento. La cirugía plástica puede cambiar tejidos blandos, puede cambiar nariz, puede cambiar contornos de cara, puede quitar grasa, pero no puede cambiar estructura ósea fundamental. No puede cambiar la distancia entre tus ojos, que está determinada por tu cráneo. No puede cambiar tu estatura. No puede cambiar tus huellas dactilares. Entonces, si el cuerpo tenía estatura diferente, peso diferente, huellas dactilares diferentes y estructura facial ósea diferente, ¿cómo podemos estar seguros de que era Amado Carrillo? La respuesta oficial del gobierno fue: ADN. Dijeron que habían hecho pruebas de ADN comparando el cadáver con muestras de familiares de Amado y que coincidían. Pero aquí está lo interesante. Nunca publicaron esos resultados de ADN. Nunca los hicieron públicos. Nunca permitieron que expertos independientes verificaran las pruebas. Simplemente dijeron: hicimos las pruebas. Coinciden. Confíen en nosotros. Y dadas todas las otras inconsistencias, dada la cantidad de dinero que Amado tenía para corromper sistemas, dada la evidencia de que el gobierno mexicano en los 90 estaba profundamente infiltrado por el narcotráfico en todos los niveles, la pregunta se vuelve: ¿podemos realmente confiar en esas pruebas de ADN no verificadas? Esa es la primera prueba. Un cuerpo con características físicas que no coinciden con el hombre que supuestamente era. Prueba número 2. El ataúd sellado.
y la familia que nunca vio el cuerpo. Esto es, protocolo estándar cuando muere alguien importante. La familia identifica el cuerpo. Van al forense, ven al difunto, confirman que sí es su familiar, firman documentos oficiales. Es proceso básico. Pero en el caso de Amado Carrillo, eso nunca pasó. El funeral se realizó el 7 de julio de 1997 en Guamuchilito, Sinaloa. Asistieron cientos de personas. Vicente Carrillo Fuentes, el hermano menor de Amado, estaba ahí. La madre de Amado estaba ahí. Sus hermanas, sus hijos, toda la familia Carrillo Fuentes. Pero el ataúd estaba sellado. Nadie de la familia vio el cuerpo directamente. La explicación oficial era que el cuerpo estaba demasiado desfigurado por la cirugía fallida, que sería traumático para la familia ver a Amado en ese estado, que era mejor recordarlo como era. Pero esa explicación no tiene sentido, si lo piensas detenidamente. Las familias de personas que mueren en accidentes horribles, en incendios, en circunstancias traumáticas, todavía identifican los cuerpos. Es parte necesaria del proceso legal y emocional. Y estamos hablando de familia involucrada en narcotráfico. Gente que había visto violencia extrema toda su vida. ¿De verdad creemos que estarían demasiado traumatizados para ver a Amado después de una cirugía fallida? Estaban siendo protegidos de ver algo que los haría cuestionar si realmente era Amado. Hay reportes, nunca confirmados oficialmente, pero circulados ampliamente en círculos periodísticos, de que Vicente Carrillo pidió ver el cuerpo antes del funeral y que las autoridades se lo negaron. Dijeron que el cuerpo ya había sido preparado para el funeral, que el ataúd ya estaba sellado, que por razones de salud pública no podía ser abierto. Vicente supuestamente insistió y le dijeron que si intentaba abrir el ataúd habría consecuencias legales. ¿Por qué las autoridades mexicanas estarían tan interesadas en prevenir que la familia viera el cuerpo? Si realmente era Amado, ¿cuál era el problema con que Vicente lo identificara formalmente? Y luego está el comportamiento de la familia después. Vicente Carrillo Fuentes tomó control del cartel de Juárez inmediatamente después de la supuesta muerte de Amado. Asumió el liderazgo, continuó las operaciones, manejó la organización. Pero nunca, en ninguna entrevista, en ninguna declaración filtrada, en ningún testimonio de personas cercanas a él, Vicente confirmó con certeza absoluta que su hermano estaba muerto. De hecho, hay reportes de que en círculos cercanos al cartel, Vicente se refería a su hermano en tiempo presente durante años después del supuesto funeral. No decía, mi hermano habría querido esto, sino, mi hermano quiere esto. Deslices verbales quizá, o señales de que sabía algo que no podía decir públicamente. La madre de Amado, Aurora Fuentes, dio exactamente una entrevista después de la muerte de su hijo. Fue breve, fue controlada, y cuando le preguntaron directamente si había visto el cuerpo de Amado, ella cambió de tema. No dijo que sí, no dijo que no, simplemente evadió la pregunta completamente. Todo esto apunta a familia que o genuinamente no sabe si Amado está muerto o vivo, o que sabe que está vivo, pero obviamente no puede decirlo. Y hay detalle final sobre el funeral que es fascinante. El ataúd fue enterrado en cementerio de Guamuchilito en tumba que supuestamente contiene los restos de Amado Carrillo Fuentes. Pero esa tumba nunca ha sido exhumada. El gobierno mexicano nunca ha ordenado exhumación para verificar que el cuerpo ahí es realmente Amado. Y la familia ha bloqueado cualquier intento de hacerlo. Porque, si Amado realmente está muerto y enterrado ahí, ¿cuál sería el problema con confirmar definitivamente su identidad? Terminaría con todas las teorías conspiracionales de una vez. Pero la tumba permanece sellada, igual que el ataúd permaneció sellado durante el funeral. Esa es la segunda prueba.
una familia que nunca identificó formalmente el cuerpo, y un entierro diseñado específicamente para prevenir verificación futura. Ahora viene la prueba más oscura y más inquietante de todas. Prueba número 3. Los médicos asesinados. 3 cirujanos plásticos realizaron la operación en Amado Carrillo la noche del 4 de julio de 1997. Sus nombres: Dr. Jaime Godoy Singh, Dr. Ricardo Reyes Chilpa y Dr. Carlos Humberto Ávila Melhem. Los 3 eran cirujanos plásticos reconocidos en Ciudad de México, con prácticas establecidas, con reputaciones profesionales. No eran médicos clandestinos o charlatanes. Eran profesionales legítimos que aceptaron hacer un procedimiento altamente pagado bajo condiciones de secreto absoluto. Cuando Amado supuestamente murió en la mesa de operaciones, los 3 médicos se volvieron testigos clave de lo que realmente pasó esa noche. Ellos sabían si el hombre en esa mesa era realmente Amado Carrillo. Ellos sabían exactamente qué procedimientos se realizaron, qué salió mal, por qué murió. Eran las únicas personas, además del personal de enfermería, que podrían contradecir o confirmar la versión oficial. Y los 3 terminaron muertos. El 7 de noviembre de 1997, 4 meses después de la supuesta muerte de Amado, 2 de los médicos, Jaime Godoy Singh y Ricardo Reyes Chilpa, fueron encontrados muertos. Sus cuerpos estaban dentro de tambos de concreto de 200 litros, del tipo que se usa en construcción. Los tambos habían sido tirados en diferentes puntos de la carretera federal México-Acapulco. Cuando las autoridades abrieron los tambos, encontraron los cuerpos torturados, señales de que habían sido golpeados antes de morir, evidencia de que les habían arrancado las uñas, cortes en diferentes partes del cuerpo. Fue ejecución sádica, mensaje claro no solo de que los mataron, sino de que sufrieron antes de morir. El tercer médico, Carlos Humberto Ávila Melhem, desapareció el mismo día. Su cuerpo fue encontrado semanas después, también en tambo de concreto, también en la carretera México-Acapulco, también con señales de tortura. La versión oficial del gobierno fue que el cartel de Juárez ejecutó a los médicos como venganza por haber matado a Amado con negligencia médica durante la cirugía. Vicente Carrillo supuestamente ordenó las ejecuciones porque los doctores habían causado la muerte de su hermano a través de mala práctica. Pero esa explicación tiene problemas enormes. Primero, si los médicos mataron a Amado por negligencia, ¿por qué el cartel esperó 4 meses para ejecutarlos? Normalmente, cuando el narco busca venganza, actúa rápido. Horas o días después, no meses. 4 meses es tiempo suficiente para que los doctores hubieran huido del país, se hubieran escondido, hubieran buscado protección. Ejecutarlos 4 meses después no tiene sentido desde perspectiva de venganza inmediata. Segundo, ¿por qué torturarlos antes de matarlos? Si simplemente querían venganza por negligencia médica, una ejecución rápida tendría sentido. Pero tortura prolongada sugiere que estaban intentando obtener información o enviar mensaje muy específico. ¿Qué información podrían tener los médicos que el cartel querría o qué mensaje específico estaban enviando? Y tercero, lo más importante, ¿a quién beneficia que estos 3 testigos clave mueran? Si Amado realmente murió por negligencia médica, los médicos muertos no le hacen bien a nadie. Pero si Amado fingió su muerte, entonces los médicos son los únicos que saben la verdad. Son riesgo de seguridad masivo, y eliminarlos asegura que nunca puedan contradecir la historia oficial. Hay más. En los días después de la supuesta muerte de Amado, cuando los médicos todavía estaban vivos, periodistas intentaron contactarlos para entrevistas. Los 3 se negaron a hablar. Desaparecieron de sus prácticas médicas. Cerraron sus consultorios, se escondieron. Uno de ellos, Godoy Singh,
Fue visto por última vez saliendo de Ciudad de México hacia Acapulco, supuestamente para esconderse ahí. Fue en esa ruta donde lo capturaron y ejecutaron. ¿De qué estaban huyendo los médicos? Si simplemente habían hecho cirugía que salió mal, podrían haber dado entrevistas, podrían haber explicado lo que pasó desde perspectiva médica, podrían haber defendido su profesionalismo, pero actuaron como gente que sabía que estaba en peligro mortal. Actuaron como testigos que habían visto algo que no debían haber visto. Y hay testimonio que salió años después, nunca confirmado oficialmente, pero reportado por Anabel Hernández en su investigación sobre narcotráfico, de que uno de los médicos, en conversación privada con colega días antes de desaparecer, dijo textualmente: «Amado nos va a matar a todos». No dijo: «El cartel nos va a matar». Dijo Amado, en presente, como si Amado estuviera vivo y ordenando las ejecuciones personalmente. Esa es la tercera prueba. 3 testigos clave ejecutados de manera que sugiere eliminación de evidencia más que venganza por negligencia. Pero las pruebas no terminan ahí. Ahora vamos a algo que el gobierno mexicano nunca pudo explicar satisfactoriamente. Prueba número 4. El dinero que siguió moviéndose. Amado Carrillo Fuentes tenía fortuna estimada en $25,000 millones al momento de su supuesta muerte. Esa fortuna estaba distribuida en cuentas bancarias internacionales, propiedades, negocios legítimos, inversiones. Cuando un narco de ese nivel muere, su dinero típicamente se congela, se pelea, se fragmenta entre herederos y lugartenientes. Pero después de julio de 1997, el dinero de Amado no solo no se congeló, sino que siguió moviéndose de manera que sugería control centralizado inteligente. Cuentas en Suiza que transferían fondos a Panamá. Inversiones en bienes raíces en Chile que continuaron durante años después de su supuesta muerte. Operaciones financieras sofisticadas que requerían conocimiento íntimo de dónde estaba cada centavo y cómo moverlo sin dejar rastro. Vicente Carrillo tomó control operativo del cartel de Juárez. Eso es cierto. Pero el manejo de las finanzas personales de Amado, las cuentas privadas que no estaban directamente vinculadas a operaciones del cartel, siguió bajo control de alguien que sabía exactamente dónde estaba cada cuenta, cada inversión, cada propiedad. ¿Quién tendría ese conocimiento completo excepto el mismo Amado? Investigadores financieros del país del norte que rastreaban dinero del cartel de Juárez notaron algo extraño en los años después de 1997. Mientras las operaciones del cartel bajo Vicente eran relativamente fáciles de rastrear porque seguían patrones predecibles, había otra capa de transacciones financieras muchísimo más sofisticadas que parecían operar independientemente. Transacciones que usaban compañías fantasma creadas años antes que movían dinero a través de jurisdicciones donde México no tenía tratados de extradición, que empleaban técnicas de lavado tan avanzadas que solo alguien con experiencia de décadas podría implementarlas. Algunos investigadores comenzaron a especular que Amado había dejado sistema automatizado para manejar su dinero después de su muerte. Pero sistemas automatizados no pueden reaccionar a cambios en leyes bancarias internacionales, no pueden ajustar estrategias cuando jurisdicciones cambian regulaciones, no pueden hacer decisiones de inversión inteligentes basadas en condiciones de mercado. Las transacciones sugerían mente humana detrás, y esa mente tenía que ser alguien con conocimiento absoluto del imperio financiero de Amado Carrillo. ¿Quién más que el mismo Amado? Y luego están las propiedades. Amado tenía docenas de propiedades registradas bajo nombres falsos en México y otros países. Después de su supuesta muerte, varias de esas propiedades fueron vendidas. No confiscadas por el gobierno, vendidas. Transacciones legítimas donde propietarios fantasma vendían las casas o ranchos, recibían el dinero y desaparecían.
¿Quién estaba vendiendo esas propiedades? ¿Quién tenía autoridad legal para hacerlo? La familia Carrillo nunca reclamó públicamente esas ventas. El gobierno mexicano no estaba involucrado. Entonces alguien con conocimiento de esas propiedades, con documentación legal para venderlas, estaba activamente liquidando activos de Amado años después de que supuestamente estaba muerto. Esa es la cuarta prueba. Dinero moviéndose con inteligencia y propiedades vendiéndose de manera que sugiere control activo de alguien que conocía íntimamente el imperio financiero de Amado Carrillo. Ahora viene algo que va a sonar como teoría conspiracional loca, pero que tiene testimonios documentados. Prueba número 5. Los avistamientos. En los años después de julio de 1997, empezaron a circular reportes de gente que juraba haber visto a Amado Carrillo vivo. No estamos hablando de 1 o 2 casos aislados. Estamos hablando de docenas de reportes a lo largo de varios años, algunos más creíbles que otros, pero suficientes para crear patrón. El primer avistamiento reportado fue en Cuba, aproximadamente 6 meses después del supuesto funeral. Un hombre de negocios mexicano que había conocido a Amado años antes estaba en La Habana para reunión de negocios. Según su testimonio dado a periodista años después bajo condición de anonimato, vio a Amado en restaurante del Hotel Nacional. El hombre estaba más delgado, tenía barba, usaba lentes oscuros, pero el empresario juró que era Amado. Hizo contacto visual con él. Amado lo miró directamente, no mostró reconocimiento y se fue del restaurante inmediatamente. El empresario intentó seguirlo, pero lo perdió en el lobby del hotel. Cuando preguntó al personal del hotel sobre el hombre, le dijeron que no sabían de quién estaba hablando. El empresario reportó el avistamiento a contacto en la embajada mexicana en Cuba, pero nunca recibió respuesta oficial. Cuba tiene sentido como destino para Amado si estaba vivo. El régimen de Castro en los 90 ofrecía refugio a gente con dinero que necesitaba desaparecer. No tenía tratado de extradición con México ni con el país del norte. Y Amado tenía conexiones con narcotraficantes colombianos que operaban en Cuba, conexiones que podría haber usado para establecerse ahí. El segundo grupo de avistamientos vino de Chile. Múltiples reportes entre 1998 y 2002 de hombre que coincidía con descripción de Amado viviendo en zona exclusiva de Santiago. Un periodista chileno investigó estos reportes y encontró que había compañía de inversiones registrada en Santiago que había comprado múltiples propiedades de lujo en los años después de la supuesta muerte de Amado. La compañía estaba registrada bajo nombre que, cuando lo investigas, lleva a otra compañía fantasma en Panamá, que a su vez conecta con red de compañías que se sabe que Amado usaba para lavar dinero. El periodista intentó rastrear al propietario real de la compañía, pero se encontró con murallas legales diseñadas específicamente para ocultar identidad del beneficiario final. Nunca pudo confirmar quién era, pero la conexión con estructuras financieras conocidas de Amado era inquietante. Hubo reportes también de España, específicamente de Marbella en la costa sur. Marbella en los 92.000 era refugio conocido para criminales ricos de todo el mundo, especialmente narcotraficantes. Varios testigos reportaron haber visto hombre que coincidía con descripción de Amado en clubs exclusivos de Marbella entre 1998 y 2005. Uno de esos testigos era otro narcotraficante mexicano menor que estaba escondido en España y que conocía a Amado personalmente. Según su testimonio dado años después, cuando fue arrestado y empezó a cooperar con autoridades, vio a Amado en Club Nocturno de Marbella en 2002. Dijo que Amado había cambiado físicamente. Estaba más delgado, con cara que parecía haber tenido cirugía, pero que cuando habló lo reconoció por su voz y por cosas específicas que dijo que solo el verdadero Amado podría saber. Este testigo reportó el avistamiento a autoridades mexicanas y españolas. Dijeron que investigarían, pero nunca pasó nada.
El testigo preguntó meses después qué había pasado con su reporte y le dijeron que no había evidencia de que Amado estuviera en España, que probablemente había sido caso de identidad equivocada. Pero lo interesante es que ese testigo nunca dio descripción física específica a las autoridades antes de reportar el avistamiento. Primero dijo: «Vi a Amado Carrillo en Marbella». Y solo después, cuando las autoridades le preguntaron cómo se veía, dio la descripción del hombre más delgado con cara modificada. Si las autoridades hubieran investigado seriamente, habrían podido verificar si había hombre coincidiendo con esa descripción en ese club esa noche, pero parece que nunca lo hicieron. El avistamiento más creíble, el que más peso tiene en círculos de investigación seria, vino de Argentina. En 2004, un agente de inteligencia argentino estaba investigando lavado de dinero vinculado a narcotráfico mexicano. Durante su investigación, identificó hombre viviendo en Buenos Aires bajo identidad falsa, que tenía patrones de gasto y movimiento de dinero que coincidían con lo que esperarías de narcotraficante retirado con fortuna masiva. El agente no sabía en ese momento que podría ser Amado Carrillo. Solo sabía que era mexicano rico con pasado sospechoso. Pero cuando eventualmente logró obtener fotografía del hombre y la comparó con fotos de narcotraficantes mexicanos buscados, notó similitud con las fotos antiguas de Amado Carrillo. Reportó esto a sus superiores y a autoridades mexicanas. Hubo intercambio de información. Hubo supuesta investigación conjunta. Y luego, misteriosamente, todo se cerró. Al agente argentino le dijeron que dejara la investigación, que el hombre en Buenos Aires no era quien él pensaba, que era caso de identidad equivocada. El agente insistió. Dijo que había evidencia sólida de al menos lavado de dinero, aunque no pudiera probar que era Amado. Le ordenaron cerrar el caso. Y semanas después, el hombre que estaba investigando desapareció de Buenos Aires. Vendió sus propiedades, cerró sus cuentas bancarias que el agente estaba monitoreando y se esfumó. El agente argentino, frustrado, eventualmente dejó su posición en inteligencia y años después habló públicamente sobre el caso en entrevista con periodista. Aunque nunca pudo probar definitivamente que el hombre era Amado. Ahora, seamos honestos. La mayoría de estos avistamientos podrían ser explicados como casos de identidad equivocada, como gente viendo lo que quería ver, como testigos no confiables. 1 o 2 avistamientos no prueban nada, pero el patrón de múltiples avistamientos en múltiples países durante años, algunos por testigos que conocían personalmente a Amado, algunos por investigadores profesionales, crea imagen más compleja. Y hay detalle fascinante que conecta varios de estos avistamientos. Casi todos describían a Amado como más delgado que en fotos antiguas, con cara que parecía haber tenido cirugía plástica. Exactamente lo que esperarías si la cirugía del 4 de julio de 1997 no fue fallida sino exitosa, si Amado sobrevivió, se recuperó y luego usó su nueva apariencia para vivir bajo identidad falsa. Esa es la quinta prueba. Múltiples avistamientos en múltiples países durante años después de su supuesta muerte, algunos por testigos creíbles que lo conocían personalmente. Vamos ahora a la prueba número 6, que tiene que ver con comportamiento del gobierno mexicano, y esta es donde las cosas se ponen verdaderamente turbias. Prueba número 6. La investigación que nunca fue investigación. Cuando Amado Carrillo supuestamente murió, el gobierno mexicano estaba bajo presión internacional masiva para demostrar que estaba tomando en serio la lucha contra el narcotráfico. La captura o muerte de Amado, el narcotraficante más poderoso de México, sería victoria enorme. Entonces esperarías que el gobierno hiciera todo lo posible para verificar completamente que el hombre muerto era realmente Amado, para cerrar el caso sin dejar dudas.
para poder presentar victoria legítima ante la comunidad internacional. Pero no fue eso lo que pasó. En lugar de investigación exhaustiva, lo que vimos fue prisa por declarar el caso cerrado. La conferencia de prensa donde el gobierno anunció la muerte de Amado fue el 5 de julio, un día después de su supuesta muerte. Un día. No habían completado autopsia completa, no habían verificado todas las pruebas forenses, no habían permitido que la familia identificara el cuerpo, pero ya estaban declarando públicamente con absoluta certeza que el hombre muerto era Amado Carrillo Fuentes. ¿Por qué la prisa? Si realmente era Amado, tomar días extra para verificar completamente no cambiaría nada, pero declararlo inmediatamente, antes de que surgieran preguntas, antes de que periodistas pudieran investigar, antes de que detalles inconvenientes salieran a la luz, eso sí tiene sentido si estás tratando de controlar narrativa. Luego, cuando empezaron a surgir inconsistencias sobre las características físicas del cadáver, sobre las huellas dactilares, sobre el ataúd sellado, el gobierno no respondió abriendo investigación más profunda. Respondió atacando a cualquiera que cuestionara la versión oficial. Periodistas que escribieron artículos sugiriendo posibilidad de que Amado estuviera vivo fueron desacreditados por funcionarios del gobierno. Se filtraron historias a medios amigables atacando la credibilidad de los periodistas. Fuentes dentro de la Procuraduría que habían hablado sobre las inconsistencias forenses fueron silenciadas, transferidas a otras posiciones o despedidas. Y nunca, en los casi 30 años desde la supuesta muerte de Amado, el gobierno mexicano ha permitido exhumación independiente del cuerpo para verificación de identidad. Múltiples periodistas, múltiples investigadores, incluso algunas autoridades del país del norte han solicitado en diferentes momentos que se exhume el cuerpo y se hagan pruebas de ADN verificables independientemente. Cada vez, la respuesta ha sido no. La explicación oficial es respeto a la familia, que la familia se opone a exhumación y que el gobierno respeta esos deseos. Pero eso no tiene sentido si lo piensas críticamente. Estamos hablando de caso de interés nacional e internacional, de uno de los criminales más buscados de la historia de México. Si hay duda legítima sobre si está realmente muerto, el interés público en verificar superaría deseos de privacidad de familia criminal, a menos que el gobierno tenga razones para no querer que se verifique la identidad del cuerpo. Y luego está el comportamiento del gobierno respecto a los avistamientos. Cada vez que surgía reporte creíble de que Amado había sido visto vivo en algún país, el gobierno mexicano respondía diciendo que era imposible, que Amado estaba muerto, caso cerrado, pero nunca investigaban seriamente los reportes. Nunca enviaban agentes a verificar, nunca pedían cooperación internacional para rastrear las pistas. Es como si el gobierno mexicano estuviera más interesado en mantener la narrativa de que Amado estaba muerto que en verificar si realmente estaba muerto. Porque una teoría es que el gobierno, o al menos funcionarios clave dentro del gobierno, estaban siendo pagados por Amado para mantener la historia de su muerte. Que todo el evento del 4 de julio fue coordinado con complicidad de autoridades corruptas que recibieron millones de dólares para declarar oficialmente que Amado estaba muerto, para proporcionar documentación falsa, para bloquear cualquier investigación seria. En los 90 el gobierno mexicano estaba profundamente corrupto en todos los niveles. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de México, fue arrestado en 1997 por trabajar para Amado Carrillo. Si el general encargado de combatir a Amado estaba en su nómina, ¿qué nos hace pensar que otros funcionarios de alto nivel no estaban tan bien comprados? Amado tenía recursos para comprar protección gubernamental al nivel más alto. Tenía miles de millones de dólares. Y el costo de sobornar a suficientes funcionarios para declararlo oficialmente muerto, para crear documentación que respaldara esa declaración, para bloquear investigaciones futuras,
Sería insignificante comparado con lo que gastaba anualmente en sobornos de todos modos. Entonces, la pregunta no es si Amado tenía recursos para comprar esa protección. Obviamente, los tenía. La pregunta es si realmente lo hizo, y la evidencia de cómo el gobierno manejó el caso sugiere fuertemente que sí. Esa es la sexta prueba. Un gobierno que actuó como si estuviera más interesado en declarar a Amado muerto que en verificar si realmente estaba muerto. Y ahora vamos a la séptima y última prueba. Esta es la más circunstancial, pero tal vez la más reveladora desde perspectiva psicológica y estratégica. Prueba número 7. Sería exactamente lo que Amado Carrillo haría. Para entender por qué esta prueba tiene peso, tienes que entender cómo operaba la mente de Amado Carrillo. No era narco impulsivo y violento como muchos de sus contemporáneos. Era estratega frío, calculador, que pensaba a largo plazo. Cada movimiento que hizo durante su carrera mostraba planificación meticulosa y disposición a hacer lo que fuera necesario para mantenerse libre y en control. Cuando otros narcos compraban mansiones ostentosas y carros de lujo, Amado vivía en casas discretas y conducía vehículos ordinarios. Cuando otros narcos buscaban fama y corridos que celebraran sus nombres, Amado evitaba cualquier publicidad. Cuando otros narcos confiaban en violencia para resolver problemas, Amado usaba violencia solo cuando era absolutamente necesario y prefería sobornos y negociación. Todo en su forma de operar mostraba hombre que valoraba invisibilidad y longevidad sobre ego y gratificación inmediata. Y cuando mira su situación en 1997, fingir su muerte era movimiento perfectamente consistente con su carácter. Tenía miles de millones de dólares ya asegurados. No necesitaba seguir en el negocio del narcotráfico para mantener su riqueza. Tenía familia que quería proteger y retirarse. Le permitiría hacer eso sin exponerlos a riesgos constantes. Tenía presión aumentando de autoridades mexicanas e internacionales y sabía que esa presión solo iba a incrementarse. Retirarse era la movida lógica. Pero retirarse sin morir oficialmente significaba vivir el resto de su vida como fugitivo, siempre mirando sobre su hombro, siempre en riesgo de ser reconocido y capturado. Morir oficialmente resolvía ese problema completamente. Si el mundo lo creía muerto, podía vivir tranquilo para siempre. Y Amado tenía todos los recursos necesarios para ejecutar ese plan. Tenía médicos que harían lo que él pidiera por suficiente dinero. Tenía funcionarios del gobierno comprados a todos los niveles que validarían cualquier historia que él necesitara. Tenía identidades falsas ya preparadas en múltiples países. Tenía cuentas bancarias que no estaban vinculadas a su nombre real. Tenía propiedades compradas bajo nombres de compañías fantasma donde podría vivir sin ser rastreado. El plan era audaz pero factible. Y si alguien en la historia del narcotráfico mexicano tenía la inteligencia, los recursos y la frialdad para ejecutarlo, ese alguien era Amado Carrillo Fuentes. Ahora, todo lo anterior son las 7 pruebas. Características físicas del cadáver que no coinciden, familia que nunca identificó el cuerpo, médicos ejecutados para silenciarlos, dinero que siguió moviéndose inteligentemente, avistamientos múltiples en varios países, gobierno que bloqueó investigación seria y perfil psicológico de Amado que sugiere que fingir su muerte sería exactamente lo que haría. Ninguna de estas pruebas por sí sola es definitiva. Cada una puede ser explicada con otras teorías. Pero cuando las juntas todas, cuando miras el patrón completo, la imagen que emerge es de hombre que planeó y ejecutó su propia desaparición con ayuda de gobierno corrupto y que probablemente vivió años después de que el mundo lo creyó muerto. Entonces la pregunta se vuelve, si Amado Carrillo realmente sobrevivió,
¿Dónde está ahora? Y aquí tenemos que ser honestos. Si está vivo, tendría ahora 70 años. Y es posible que haya muerto de causas naturales en algún punto de las últimas 2 décadas. Pero si sobrevivió inicialmente, si el plan funcionó, hay lugares donde podría haber vivido tranquilamente. Cuba fue destino probable inicialmente. El régimen de Castro ofrecía protección a gente con dinero y conexiones. No había tratado de extradición. Las autoridades mexicanas e internacionales no tenían jurisdicción ahí. Y Amado tenía conexiones con narcotraficantes que operaban en Cuba, que podrían haberlo ayudado a establecerse. Pero Cuba tiene problema. Es difícil vivir ahí, a largo plazo, sin que el gobierno cubano sepa exactamente quién eres. Y aunque el régimen de Castro no te extraditara, podrían usarte como moneda de cambio política en algún momento. Entonces Cuba probablemente fue destino temporal. Lugar donde recuperarse después de la cirugía. Lugar donde esconderse los primeros meses o años mientras la búsqueda estaba más intensa. Chile, Argentina y otros países de Sudamérica son más probables como destinos a largo plazo. Países con comunidades grandes de expatriados ricos donde hombre mexicano con dinero no llamaría atención. Países con sistemas legales que permiten alto nivel de privacidad financiera y donde es fácil establecer identidad falsa si tienes recursos suficientes. Amado habría podido comprar propiedades bajo nombres de compañías fantasma, establecer negocios legítimos como tapadera y vivir como millonario retirado sin que nadie supiera su verdadera identidad. En ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires o incluso Montevideo en Uruguay, hay miles de extranjeros ricos viviendo vidas discretas. Uno más no llamaría atención, especialmente si había cambiado su apariencia significativamente. España es otra posibilidad. Marbella específicamente fue refugio para criminales ricos de todo el mundo en los 92,000. Marbella tenía y tiene comunidad mexicana. Tenía bancos dispuestos a aceptar dinero cuestionable sin hacer muchas preguntas. Tenía nivel de vida que Amado estaría acostumbrado. Y España tiene beneficio adicional de ser parte de la Unión Europea, lo que significa que una vez establecido ahí, podría moverse libremente entre países europeos si necesitaba cambiar de ubicación. Pero honestamente, después de casi 30 años, si Amado sobrevivió inicialmente, las probabilidades de que siga vivo ahora son bajas. Tendría 70 años, y aunque tuvo acceso a mejor atención médica que dinero puede comprar, 3 décadas es mucho tiempo. Probablemente murió de causas naturales en algún punto entre 2000 y 2020. Murió tranquilo, en cama, como millonario retirado, probablemente bajo nombre completamente diferente, en alguna ciudad donde nadie sabía quién era realmente. Y si murió así, su secreto murió con él. Nunca sabremos con certeza porque nunca habrá cuerpo para verificar, nunca habrá confesión deathbed, nunca habrá evidencia definitiva, a menos que alguien hable. Y esa es la cosa. Si Amado realmente sobrevivió, otras personas tenían que saber. Vicente Carrillo casi con certeza sabía si su hermano estaba vivo. Los funcionarios del gobierno que fueron sobornados sabían. Tal vez algunos de los médicos que ayudaron después de la cirugía inicial sabían. Personas en países donde Amado se escondió sabían. Vicente Carrillo fue arrestado en octubre de 2009 y ha estado en prisión desde entonces. Nunca ha dicho nada público que confirme o niegue que Amado sobrevivió. Funcionarios del gobierno que pudieron haber estado involucrados en 1997, la mayoría están muertos ahora o han salido de posiciones de poder. Y de los pocos que siguen vivos, ninguno ha hablado. Es conspiración de silencio casi perfecta que ha durado casi 30 años. Y probablemente seguirá así para siempre.
Pero hay una posibilidad, una pequeña posibilidad de que la verdad salga eventualmente. Archivos del gobierno eventualmente se desclasifican. 30 años, 50 años después de eventos, documentos que eran secretos se hacen públicos. Si hay documentos del gobierno mexicano que prueban que Amado sobrevivió, que funcionarios fueron sobornados, que todo fue montaje, esos documentos podrían salir a la luz en algún momento. O alguien en su lecho de muerte podría decidir hablar. Vicente Carrillo, si alguna vez es liberado de prisión o si habla desde prisión, podría confirmar lo que pasó realmente. Algún funcionario del gobierno en sus últimos días podría escribir memorias o dar entrevista confesando su participación. Es posible, pero no es probable. La gente que guarda secretos de este nivel por décadas raramente los revela. El riesgo es demasiado alto. Las consecuencias son demasiado severas. Y francamente, para la mayoría de la gente involucrada, admitir participación en fraude de esta magnitud no tiene beneficio. Entonces, probablemente nunca sabremos con certeza absoluta si Amado Carrillo Fuentes murió el 4 de julio de 1997, o si fingió su muerte y vivió años más en algún lugar lejos de México. Pero lo que sí sabemos, lo que la evidencia muestra claramente, es que hay dudas razonables masivas sobre la versión oficial. Hay inconsistencias que el gobierno nunca explicó satisfactoriamente. Hay pruebas que sugieren fuertemente que algo más complejo y más oscuro pasó esa noche en el Hospital Santa Mónica. Y en ausencia de evidencia definitiva, en ausencia de verificación independiente, en ausencia de transparencia del gobierno, cada persona tiene que decidir por sí misma qué versión de la historia cree. Yo te he presentado las 7 pruebas. Te he mostrado las inconsistencias. Te he explicado por qué tantas personas durante tantos años han creído que Amado Carrillo fingió su muerte. Ahora tú decides. ¿Murió en esa mesa de operaciones por cirugía fallida? ¿O fue todo montaje brillante que le permitió al narcotraficante más inteligente de México desaparecer con su fortuna y vivir el resto de su vida en paz? La verdad probablemente está enterrada en esa tumba en Guamuchilito, Sinaloa. Tumba que nunca será exhumada. Verdad que probablemente nunca sabremos. Pero si Amado realmente lo logró, si realmente escapó, si realmente vivió décadas más como hombre libre después de que el mundo lo creyó muerto, entonces ejecutó la jugada más perfecta en la historia del crimen organizado mexicano. No fue capturado, no fue ejecutado por rivales, no murió violentamente. Simplemente desapareció y ganó. Y si estás escuchando esto desde algún lugar, Amado, si realmente sobreviviste, si lograste lo imposible, admito que es impresionante. Jugada maestra. Respeto el juego. Pero para el resto de nosotros, para México que sigue sufriendo las consecuencias del narcotráfico que capos como tú construyeron, para las familias destruidas por las drogas que moviste, para el sistema de corrupción que financiaste, tu supuesta muerte no cambió nada. El cartel de Juárez siguió operando. Vicente tomó tu lugar. La violencia continuó. Las drogas siguieron fluyendo. Entonces, incluso si ganaste personalmente, incluso si escapaste, el daño que causaste permanece. Esa es tu verdadera herencia. No la inteligencia, no la riqueza, no la posible gran escape. El daño. Gracias por quedarte explorando uno de los misterios más fascinantes del narcotráfico mexicano. Si esta investigación te dio nueva perspectiva sobre el caso de Amado Carrillo, dale like y suscríbete al canal. Comparte esto con gente que quiera saber la verdad detrás de las historias oficiales que nos cuentan. Y si tienes información sobre lo que realmente pasó el 4 de julio de 1997, si sabes algo que no está en este video, déjalo en los comentarios. Nunca se sabe.
Tal vez entre todos podamos juntar las piezas que faltan. Esto ha sido Crímenes de Poder MX. Nos vemos en la próxima investigación.